Así es, 7 de la mañana con 21 minutos. Como les comentábamos, estábamos a la espera de estos 21 minutos de que se conectara la asambleísta de la Revolución Ciudadana. Ya se encuentra conectada, me confirman. Asambleísta Paola Cabezas, ya la tenemos ahí. Muy bien, muy buenos días, asambleísta. Muchísimas gracias por su conexión a esta hora aquí en la primera hora. Muy buenos días. Lamento la conexión tardía, tuve problemas de conexión, estaba buscando otro dispositivo, pero bueno, ya estoy con ustedes. Gracias por la paciencia. Sí, esperemos poder abordar un poco de los temas que tenemos en estos 8 minutos aproximadamente. Asambleísta, quisiera entonces que nos dé su percepción, también su declaración respecto de la declaración de otra parte de ADN sobre lo que ocurrió esta semana, sobre la sesión que se dio en la provincia de Esmeraldas. Ellos han dicho que es un show, que fue un show mediático para beneficiar a la candidata Luisa González. Bueno, cuando no se vive en el territorio en el que vivo yo, porque soy esmeraldeña, estoy en mi provincia, y solamente así se entiende la catástrofe que vivimos acá, solo así se entienden las necesidades que tienen las personas afectadas. Escuchaba antes de que usted me dé paso a la entrevista, haciendo un análisis real de lo que sucede acá, porque estamos hablando del derrame per se, de la catástrofe ambiental que provocó, de las más de 100 especies que se ven afectadas, en el ecosistema manglar, que fue completamente devastado por este derrame. Estamos hablando del ecocidio que se ha provocado, pero nadie habla de lo que esto ha provocado también en la economía de los esmeraldeños, los trabajadores turísticos, el comercio, los agricultores, se han visto afectados, porque sobre todo los kilómetros que bordean el río, en donde hay comunidades productivas del cantón Quirindé, cacauteros, personas que siembran café y otros cultivos, y sin dejar de lado obviamente quienes también son ganaderos, y que todas las fuentes de agua dulce que se encuentran en esos sectores no solamente sirven para riego, sino también para darle, pues obviamente, agua a su ganado. Nada de eso pueden hacer durante estos 15 días posteriores al derrame de petróleo. Entonces, no sé si ellos militan seguramente en una iglesia católica o en una iglesia. Nosotros somos militantes de partidos políticos y las decisiones que tomemos en torno a la ciudadanía pasan por decisiones políticas. Entonces, sesionar en Esmeraldas no solamente pasa por una urgencia que tiene la provincia, pasa también por la necesidad de que los asambleístas vengan a Esmeraldas y se den cuenta, pues, cómo se encuentra la carretera Quirindé-Esmeraldas, destrozada. Pasa también para que sepan de primera mano las necesidades que tienen muchos asambleístas, y gracias, porque sin mostrarlo en redes, fueron a algunos barrios a entregar raciones alimenticias, trajeron agua para los ciudadanos esmeraldeños. Esas son parte de las necesidades que se tienen. Entonces, yo quisiera también apelar a la sensibilidad de los asambleístas que piensan que esto es un show. No, no es un show cuando una persona todavía no sabe cómo va a reenrumbar su trabajo, por ejemplo, en el sector de los pescadores, porque ellos viven del mar, y si el mar está contaminado, pues sencillamente no pueden trabajar, y eso no puede ser llamado show, eso se llama sensibilidad, y eso se llama, sí, instituciones que estén apegadas a la necesidad de la gente y no a una coyuntura que para lo que vemos, para los asambleístas de ADN, todo pasa por si le perjudica o no a su candidato, si le beneficia o no a su candidato o a los candidatos, cuando nosotros en este momento somos asambleístas, seguimos siendo asambleístas y debemos tomar decisiones en torno a ello. Asambleísta, también la asamblea, digamos, en esta sesión que realizaron en Esmeraldas, aprobó el proyecto de ley sobre las rentas del Estado por la industrialización de petróleo, beneficiando, entre otras provincias, a la provincia de Esmeraldas. ¿Cuál es el fin de esto y cómo va a beneficiar sobre todo a Esmeraldas, que de alguna manera los hermanos esmeraldeños han dicho que ellos constantemente han sido olvidados a pesar de todo lo que produce Esmeraldas económicamente al Estado? Miren, 53 años tiene la refinería en Esmeraldas, 53. De esa época acá han existido dantescos desastres, hubo un incendio que cobró vidas,
La refinería estaba ubicada en ese sector durante los 53 años que hay explotación petrolera en el país y sobre todo en nuestra provincia. Y quiero dejar sentado este antecedente, porque la Constitución de la República, en el artículo 274, habla claramente de que cuando existan territorios donde se industrializa o se explota algún recurso natural, hablemos en este caso del petróleo, los territorios deberían recibir una compensación. Esto quedaba a discrecionalidad del gobierno de turno si quería o no entregar esos recursos de compensación. Lo que hemos hecho es ajustarnos al artículo 274 de la Constitución y crear una ley que permita que establezca hay una responsabilidad del Estado de entregar a los gobiernos locales, en este caso del Cantón Esmeraldas, sus 8 parroquias y el gobierno provincial, justamente las una compensación que pasa por $1 por barril de petróleo que se industrialice en la provincia. Serían 10% para los gobiernos parroquiales, 40% para el gobierno provincial. ¿Cuánto y dinero 50% significaría esto? Y en eso quisiera yo complementar, asambleísta, el asambleísta también de la Revolución Ciudadana decía que iba a significar alrededor de 35 millones de dólares para la provincia de Esmeraldas y 15 millones de dólares para Santa Elena y Sucumbíos cada uno. Esas son las cifras que ustedes entonces se espera de manera general con este nuevo proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional que se recaude o que, sea destinado para esas provincias. Eso depende de la cantidad de barriles que se refinen. Ustedes saben que anualmente puede que la producción se incremente o anualmente se disminuya. Eso va a depender básicamente de la cantidad de barriles que se refinen. Hay un estimado de lo que se refinó el año anterior, que estamos hablando que redondea entre los 37 millones, pero si el próximo año o este año, dependiendo de cuándo la ley se haga efectiva, la producción aumenta, pues esos recursos aumentarán. Y sí, en efecto, anualmente se van a entregar a los gobiernos locales en las cantidades que le expliqué, los recursos que vendrían a ser parte de esa compensación. Uh-huh. Asambleísta, ¿cómo entender también y digamos sobre el mismo tema, pero sobre lo que ha ocurrido también en los últimos días? ¿Cómo entender que en un principio se hablaba de 3.800 barriles de petróleo derramados y luego Petroecuador confirma que se trataban de 25.000 y un poco más, 25.116 barriles de petróleos derramados en la provincia de Esmeraldas? ¿Cómo entender esas declaraciones? Y eso es parte justamente de la investigación. Como ustedes conocen, la Asamblea Nacional el 18 de marzo votó una resolución para iniciar un proceso de fiscalización en el marco justamente de esta catástrofe ambiental que se sufrió en Esmeraldas. Esa resolución la presenté gracias al Pleno que acogió la misma, y el día de ayer sesionó la Comisión de Transparencia, que es la que está liderando justamente la fiscalización. Y algunas cosas que no coinciden, no solamente lo que usted acaba de decir sobre la cantidad de barriles que se han derramado. También hay inconsistencias entre la cantidad de personas que dicen que ellos van a indemnizar cuando no hay un informe que todavía cuantifique los daños reales. Ayer tuvimos dentro de la sesión varios sectores de la sociedad preocupados porque no existió una metodología de articulación y coordinación con los gobiernos locales. El alcalde de Río Verde se mostró muy preocupado y también los representantes de Quinindé, porque ya nos enteramos a través de los medios de comunicación que van a entregar una compensación a cerca de 200 afectados en Quinindé por una cantidad de $470, entendemos, a cada una de las personas. Sin embargo, ayer estuvieron varios finqueros diciendo que Petroecuador se ha tomado sus instalaciones, que tienen muchas afectaciones por el tema de la contaminación, pero que no se está primero, acá debería existir una mesa técnica que la liderara, en el caso del ámbito productivo y agropecuario, el Ministerio de Agricultura, para que se tenga cuantificado cuántas hectáreas fueron afectadas, qué cultivos han sido afectados, cuáles son las especies, o en este caso si es ganado, si son cerdos, que se han visto afectados, porque $470 que dicen que van a entregar en este momento pasan pues obviamente por una situación de afectación, digamos,
que ha tenido la familia en lo humano, pero eso no va a cubrir las afectaciones que han tenido muchas personas, y esto me refiero al sector de Quinindé, en donde, insisto, no solamente se ha visto afectada la producción, muchos han perdido su producción de cacao por completo, y 40 y $470 no van a cubrir toda esa necesidad. Aparte, hay una preocupación sobre la póliza, porque primero queremos saber, y al menos la preocupación que se tiene, porque el presidente mediante decreto está decidiendo los recursos que van a ir a la compensación, cuando Petroecuador, por la misma actividad de riesgo petrolero que tiene, cuenta con una póliza que debe cubrir todos estos daños. Entendemos, y eso es lo que queremos, respuestas por parte de Petroecuador, porque el último contrato, cambiaron los TDR, cambiaron el sentido de la póliza, dejando por fuera a Petroecuador, y ahora queda a discrecionalidad de Petroecuador decidir sobre los recursos de reparación. Y esto es grave, porque el presidente de la República es presidente del directorio de Petroecuador y de las empresas públicas. El presidente de la República es el que está tomando decisiones a través de decreto, cuando ni siquiera ha venido Esmeraldas. El presidente no tiene conocimiento del daño causado por el derrame de petróleo y está tomando decisiones sin conocimiento real, porque el COE provincial, que lo lidera la prefecta de Esmeraldas, muy amiga del presidente de la República, muy cercana al presidente de la República, y que están buscando, es lo que interpretamos, de que Petroecuador no sea en este caso sancionado, porque aquí hay una sanción que debería ser emitida por el Ministerio de Ambiente, pero adicionalmente que la decisión sobre la compensación sea tomada de manera técnica y objetiva, y no desde una visión política asistencialista, porque eso es lo que vemos en este momento. El tema del derrame no solamente pasa por entregar agua y entregar comida, pasa por devolverle sus medios de vida y sus medios productivos a los afectados, porque esto es responsabilidad directa de EP Petroecuador, y estaremos haciendo seguimiento mediante esta fiscalización que se cumpla, que así sea. Justamente en este tema de fiscalización, asambleísta, ustedes que están movilizados a Esmeraldas han podido visualizar que está, digamos, el Estado presente, y no me refiero solamente a una mesa del COE, sino que participe. Usted ha tomado de ejemplo el Ministerio de Agricultura, pero tenemos, por ejemplo, también la responsabilidad del Ministerio de Turismo. Esmeraldas es absolutamente turístico. Tenemos también otros ministerios, el Ministerio de Economía y Finanzas, que son los que desembolsan al final del día, el mismo Petroecuador, otros ministerios, digamos, que deben estar presentes vigilando cómo se va desempeñando esta limpieza y esta remediación en Esmeraldas. ¿Ustedes han podido visualizar la presencia del Estado en la provincia? Hemos estado allí, y nuestra preocupación es la falta de coordinación, porque no se están tomando decisiones. Mire, 13 días después, 13, recién decidieron declarar Esmeraldas zona de desastre. 13 días. La ministra de Energía vino 3 días después y no vino a buscar una solución o a conciliar. Vino a pelearse con los alcaldes, vino a tener dificultades y una confrontación innecesaria frente a un desastre en donde la articulación y sobre todo la presencia del Estado a través del Ejecutivo es muy importante. Han pasado 13 días para que recién tomen algunas decisiones que debieron haber sido abordadas los primeros días de la afectación. 15 días después, un peritaje, cuando han ido ellos buscando mecanismos para no dejar huellas y que no hagan una reparación o una compensación eficiente. 15 días después, que no han tenido articulación con los demás municipios. Usted tiene que entender que los municipios, luego del desastre, los primeros que se levantan, pues obviamente son los COEs cantonales, y no han tenido ni siquiera la delicadeza de articular con los municipios. Tanto así que ayer el municipio de de Esmeraldas, de Río Verde y de Quinindé, que estuvieron presentes en la sesión convocada por la Comisión de Transparencia que está llevando la fiscalización, están muy preocupados porque no entienden bajo qué información y datos están ellos entregando en este momento compensaciones, cuando hay otra información que manejan los COEs cantonales, que son los que han estado desde el primer momento atendiendo la emergencia. Yo creo que esto tiene que ser atendido de manera
de una visión de Estado, sin mirar temas políticos, y que esto sí creo que tiene que ser abordado de manera técnica y por quienes conocen el ámbito de daño que ha causado este desastre. Otra cosa que no quiero dejar por fuera es justamente la necesidad de que EP Petroecuador amplifique los equipos técnicos que se encuentran en territorio, de acuerdo a expertos, para poder atender medianamente todo el daño causado, el impacto ambiental que ha causado. Deberían por lo menos tener una cuadrilla de entre 300 a 350 trabajadores desplegados en todos los 80 kilómetros donde se ha visto afectado. De acuerdo a la información que tenemos de territorio, solo tienen 50 y llegan hasta 60 personas de equipos de Petroecuador trabajando en las zonas afectadas. Eso es imposible. Imposible que se pueda abordar un problema de gran magnitud, hablando que este es el cuarto derrame más grande que se ha generado en la región y el más grande que se ha generado en el Ecuador, generando un ecocidio ambiental que tiene que ser abordado con la celeridad, la responsabilidad y el conocimiento por parte de las instituciones a cargo. Desde esta cabina también nos hemos solidarizado con la provincia de Esmeraldas y esta afectación que han tenido, sobre todo por el derrame de crudo que hemos conocido en los últimos días. Quiero cambiar de tema para hacerlo rapidito porque ya no tenemos mucho tiempo, asambleísta, y quisiera tener su reacción respecto de lo que ha ocurrido el jueves pasado, en donde la asambleísta también de ADN, Natalie Morillo, la ha denunciado por el presunto delito de pánico económico por sus declaraciones en un medio de comunicación. ¿Qué decir de su parte? Pánico vive en mi provincia. Pánico vive la gente que no puede trabajar. Pánico han vivido las personas que luego del derrame, que fue justamente a las 7 a las 5 de la tarde del 13 de marzo, recién al día siguiente aparecieron las instituciones encargadas para poder atender esta situación. Toda la noche. ¿Cómo va a responder usted, asambleísta, esta denuncia? Mire, yo creo que en este momento mi enfoque, mis esfuerzos y mis fuerzas están dedicadas básicamente a atender la emergencia y hacer seguimiento de la fiscalización en mi provincia. Hay personas que sí utilizan ciertos instrumentos, judicializan y persiguen de acuerdo a la agenda política del gobierno. No le llama la atención que esté perseguido el alcalde de Quito, el alcalde de Guayaquil. ¿Usted entonces ahora ya se considera perseguida tras de esta denuncia? Yo no encuentro otra respuesta a una situación que no tiene ningún sustento técnico. Sin embargo, asambleísta, muchísimas gracias. Le tenemos que cortar ya ahí porque ya tenemos conectada la siguiente entrevistada. Muchísimas gracias, asambleísta, por este espacio. Muchas gracias. No, a ustedes y gracias al país por haber acogido la aprobación de esa ley de tan buena manera, porque si se beneficia Esmeraldas, donde se encuentra el primer parque petrolífico del país, se benefician también los ecuatorianos, porque de aquí salen ingentes cantidades de recursos que se inyectan al erario nacional. Muchísimas gracias. Asambleísta, que tenga un buen día. Conversábamos con Paola Cabezas, ella asambleísta de la Revolución Ciudadana, sobre todo lo que ha ocurrido 2 semanas después del derrame en Esmeraldas.